Buenas noches, Iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, gracias por permitirnos entrar a la privacidad de vuestro hogar y felicitarles por empezar el fin de semana estudiando la Biblia. Buenas noches, Tite. Bienvenida de nuevo al programa. Ahora va a ayudarme con la lectura de las preguntas y qué sé yo, cualesquiera otras cosas que ella quiera ser parte también. Esto haciendo gala de que el domingo empiezan de nuevo las clases y me imagino la emoción de todos los niños de regresar a las aulas de capilla. Y también supongo de los maestros. No tanto. Vos estás en el grupo de maestros de tu mamá, ¿no? ¿No? Yo voy a revisar los cuadernos. Vos sos la que revisás los cuadernos de las clases, de los maestros. Sí. Bueno, ¿y están ya preparando eso? Oh, fantástico. Ustedes es en el... Es que los niños dicen la verdad. Los niños dicen la verdad. También nosotros los adultos. Medio. Bueno, yo diría en este caso que algunos niños dicen medias verdades. Pero bien, vamos a orar. ¿Quieres orar por mí ahora? Sí. Dale. Señor, gracias por otro día más de vida. Señor, gracias porque podemos estar aquí, Señor, por una casa, por un hogar, Señor. Porque muchas personas están conectadas y están aprendiendo más de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das, que todo nos salga bien, Señor. Y perdónanos si hemos hecho o dicho algo malo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, recuerden enriquecer este programa participando y escribiendo el versículo que les impactó en el día de hoy. Y sumado a eso, por favor, cualquier duda que tengan o aportación, claro que va a ser de ayuda. Así es que empezamos con el libro de los jueces, capítulo 17 y capítulo 18. Tite, pregunta 1. Rasken del capítulo 17, 3 características de una sociedad sin Dios. La frase típica, repetitiva, que invoca una comunidad o una sociedad sin Dios es esta: cada quien hace lo que le parece. Sí, porque no había rey. Porque no había rey, pero sobre todo, si bien es cierto que eso es lo que dice el libro de Jueces, esa frase viene a coronar toda la historia anterior en donde ellos le habían dado la espalda a Dios. Ahora, el hecho de que cada quien hace lo que le parece, en nuestro español es decir, cada quien hace lo que le da la gana. Esa es una de las características y diría yo la que marca una sociedad sin Dios, pero la segunda es que adoran imágenes y la tercera es que son hacedores de su propia religión. Así es que 3, cuando menos, que se rasgan del capítulo 17. Número 1, hacen lo que les da la gana. Número 2, adoran imágenes. Y número 3, son hacedores de su propia religión. Ok, a pesar de tu edad, te pregunto, en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿crees que en nuestro país cada quien hace lo que le da la gana cuando hablamos de aspectos espirituales y morales? Medio. ¿Medio qué significa? Medio sí lo hace y medio no lo hace. Dame un ejemplo, ¿de qué estás hablando en medio? Porque unos como que van y solo dicen soy cristiano y no hacen nada, no leen la Biblia. Y otros ahí ya van abrazando la Biblia, van orando más. Bueno, entonces esos medios a los que te referís hacen lo que les da la gana. Bien, la segunda cosa, adoran imágenes. Que adoran a otros dioses. Exacto, y en nuestro contexto, dame ejemplos de otros dioses. Por ejemplo, ya lo he visto en las películas, pero unos adoran a los dioses del sol, de la luna. Eso, si bien es cierto que puede existir en nuestra sociedad, hoy más bien adoran, alcohol, exactamente, los tatuajes, exacto, adoran las drogas. más bien dioses
sin nombre, pero que ocupan el lugar de Dios, como los placeres o alguna aberración moral. El diablo. Pues difícilmente, ¿sabes? En nuestro medio las personas dirían que están adorando al diablo, pero sí obviamente adoran todas las imágenes del diablo. Y tercero, hacedores de su propia religión. De que no aprenden de la religión. Cuando decimos hacedores de su propia religión, es personas que se empeñan en hacer a Dios a su manera y llegan al colmo a veces de casi blasfemar en decir, Dios me entiende, Él y yo nos arreglamos. No oran, no leen la Biblia. ¿Cómo que Él y yo nos arreglamos? Cierto es que tener una relación íntima con nuestro Dios nos da cierto grado de amistad y de cercanía, pero no de irrespeto, en donde nosotros podemos hacerlo a nuestra imagen, a nuestro antojo, a nuestro gusto. Bueno, yo no exagero ni una pizca al decir que nosotros hoy por hoy vivimos en una sociedad como esta. Por supuesto que se adoran imágenes de cualesquiera. Por supuesto que son hacedores de su propia religión y por supuesto que hay muchos que hacen lo que les da la gana. Lamentablemente. Bien, segunda pregunta. Si vivían sin Dios, ¿por qué ir tras un levita para hacerle sacerdote? ¿Tenés idea de la respuesta? ¿No? Para como... Ok, el punto es... Para como que lo bendigan a él. Pero si viven sin Dios, ¿para qué buscar un sacerdote? Sí, para que como si ellos pensaran que les daría más privilegios. El punto es que los hacedores de religiones están tan desajustados que ellos tratan de saciar y llenar su necesidad espiritual a su manera. Entonces, contratan, pagan pastores, pagan sacerdotes, pagan líderes que hagan lo que ellos dicen. Y cuidado si en algún punto alguien piensa, bueno, usted predicador es uno de ellos, porque la verdad es que la congregación a la que usted sirve, ellos son los que pagan su salario, lo cual es bien cierto. Sin embargo, note la diferencia. Si yo predico por los que hacen donaciones e intento complacerles en sus estilos de vida, entonces yo me vuelvo un mercenario y un mercader del evangelio, que sabedor que ellos pagan mi sueldo, voy a intentar complacerlos. Y esa es una de las grandes, pero mayúsculas ventajas de estudiar la Biblia verso por verso, libro por libro. Es probable que hoy por hoy tengamos en la iglesia en la que nos congregamos, en la capilla, a alguien, un hombre o una mujer, que da grandes donaciones, pero adora imágenes. Pues tengo toda la libertad de decirle que usted está deshonrando a Dios. Si usted es un hacedor de religiones, aun cuando sus aportaciones sean significativas, tengo la libertad y la obligación de decirle que eso no honra a Dios. Entonces, yo tengo la ventaja, hoy corresponde estudiar el capítulo 17 del libro de Jueces, y no importa quién dona o quién no dona, todos deben saber lo que ahí dice. Y ahí dice que había un fulano que estaba pagándole a un levita para convertirlo en su sacerdote y que éste le predicara lo que él quería oír. Y debo acotar, no es la organización, lamentablemente, que conozco, en donde los pastores han terminado aliviando el pecado
del que aporta dinero, porque si no lo hace, no se pagan las cuentas de la iglesia. Hermano consiervo, si usted tiene un corazón para Dios, es mejor que cerremos ministerios en la iglesia porque no se pueden pagar, y no que cerremos la puerta de los cielos para la iglesia y que acarreemos tristeza y dolor. Así es que cuidado con esto. Esa era la intención de este hombre, pagar un sacerdote, pagar un pastor. Bien, seguimos. ¿Qué? ¿Había algo ahí? Antes de la 3, solo tengo una pregunta. Dale. Antes, quien quiera podía ser sacerdote. No, en lo absoluto. Ni siquiera los levitas necesariamente, pero los levitas sí estaban consagrados para trabajar en el templo. No, entonces, por ejemplo, Micael quiso ser sacerdote, ¿puede alguien más hacerlo? No, él no quiso, él contrató a uno. Ah, era sacerdote ya. Él era el que pagaba a un levita. Encontró un levita por ahí y le dijo, venite, voy a ser mi sacerdote. Ella dijo que quería que fuera sacerdote. No es que fuera de Dios. En lo absoluto. Okay. Y de hecho, aún hoy día, Tite, los pastores no los pone el hombre. Yo estoy en una posición en donde debido a los casi 30 años o un poco más que tengo de ser pastor y a la organización que Dios me permite pastorear, pues tengo, y lo digo con mucho temor y temblor, la autoridad de poner pastores. Pero aún yo tengo mucho miedo de eso, porque no somos los hombres los que tenemos la autoridad para poner pastores. Eso es solo el Señor. Yo creo que cómo saber, por ejemplo, Dios le habla por medio de una oración. No, pero hiciste una pregunta fabulosa. ¿Cómo saber que Dios llama a un hombre para ser pastor? Dios yo me imaginaba de que le habla por una oración y dice, tu llamado es ser pastor. Eso sin duda, pero hay una prueba todavía tan buena como la que acabas de decir. Tiene un rebaño. Hay personas que quieren ser dirigidas por ese hombre y que ese rebaño se congrega en donde ese hombre está enseñando la Biblia y ese rebaño le pide a ese hombre que pastoree. Me da muchísima pena decirles esto, pero va a ilustrar bien. Cada vez que yo voy a nuestras iglesias filiales o misiones, y si las sumamos hoy, yo no sé si son 12, 15 o 17, y no importa el número. En ninguna de ellas nunca ocupo el púlpito, porque a quien Dios ha llamado ahí para pastorear es a ese pastor. Sí tengo el deseo de que conforme avanzo en años y el Señor me regala vida, dejar un poco las responsabilidades administrativas de la Iglesia Central y dejar a la nueva generación, claro está, ese rol, y yo poder ir un poco más a las misiones, a las filiales e intentar humildemente darles un empujón o apoyarles y quizás en ese entonces predicar, pero no antes. ¿Por qué? Porque es el Señor el que los llama y la Biblia también dice las ovejas conocen a su pastor, escuchan la voz de su pastor y le siguen. ¿Por qué van a escuchar a otro más? Porque llegó y yo sé que los pastores de las misiones o filiales muy amablemente cuando he llegado en los anuncios dicen, bueno, tenemos de visita al pastor y las personas me vuelven a ver, pero eso es nada más un acto de cariño, de un poquito de respeto quizás, pero esas personas no sienten sumisión al liderazgo pastoral de este servidor, sino de su pastor, y le aman como tal. Y esa es en realidad la interacción que debe haber. Pero bueno, me cambié de tema, creo. Pero, ¿dónde estamos? Por ejemplo, mi abuelita, por ejemplo. ¿Cuál de tus dos abuelas? No, Tochi. Tochi, ajá. Antes, en su colonia,
tenía un grupo de niños que siempre les enseñaba la Biblia. Sí. Ok. ¿Cuál es la pregunta? No, de eso, es un ejemplo. En efecto, ella era su pastor para ese momento. Porque siempre iban todos los días. Exactamente. Dale. La 3. ¿Por qué el vocabulario religioso del capítulo 18, verso 3, verso 6? Oh, porque todos los que están intentando adoptar una posición religiosa quieren escucharse religiosos. Les voy a leer cómo hablaba 18:6 dice, y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y ni hablaba con Dios, ni hablaba en nombre de Dios. Solo hablaba lo que quería. Solo quería parecer religioso, espiritual. Y debo decir que hoy día, tristemente, las comunidades religiosas están rebalsando de personas que quieren aparentar ser piadosos. O sea que solo quería parecer, pero no es. Exacto. Y ahora que lo decís, ya que en nuestra iglesia tenemos no pocos jóvenes predicadores que me imagino ansían el ministerio y se están preparando para ello, puedo decirles con humildad, no intenten tener una apariencia religiosa que no viven y que vuestro vocabulario no parezca que es algo con lo que ustedes no viven. No les voy a decir que tal como hablan en una reunión de amigos, hablen en el púlpito, porque con mis amigos yo no tengo que cuidarme respecto a cómo entono las palabras o la sintaxis de estas o cómo las debo entrelazar. Pues tengo la responsabilidad delante del Señor de prepararme y hacer un buen trabajo en el púlpito. Pero con mis amigos no tengo que hacer eso. Pero eso no significa que con mis amigos no hablaré lo que hablo en el púlpito. Debería haber congruencia. Por eso es que yo no me canso de decirles que los que hemos sido llamados al púlpito, ni en broma podemos usar palabras fuera de lo pertinente. Ni en broma deberíamos usar caliche, jamás, ni entre amigos. Si vamos a usar un sobrenombre o un apodo, hay que decírselo tal cual en español. De cariño. Con cariño, claro está. Sabedor que también puedo hacer eso desde el púlpito. Por ejemplo, que a mí me asististe. Por ejemplo, bueno, que ese no sería sobrenombre. Ese sería porque yo no sabía decirlo. A saber qué es. Pero bien, creo que la idea está clara. Sigamos. Ok. O sea que, por ejemplo, vos, cuando hablas, por ejemplo, cuando hablas así, yo te pregunto, ¿y por qué hablas así? No, cuando ocupo el vos y diferencio el usted. O cuando ocupo la Z. No, eso. No. Nosotros. Mi hija me metió en un atolladero del cual no me gusta hablar, pero mal haría si no se los cuento. En una de mis prácticas y fantasías académicas, hubo un tiempo en que se me dio por usar la Z y la C con pronunciación correcta, porque los salvadoreños no la pronunciamos bien. Usamos la C como si fuera S y usamos la Z como si fuera S, lo cual es absolutamente un error de dicción. De ahí que hubo un tiempo en que practiqué yo solo y con el espejo desarrollé un poquitito el hábito de usar bien la Z y la C. Y vaya que lo sé hacer, pero cada vez que lo hago se escucha mal,
porque piensan que estoy intentando aparentar lo que no soy. Y alguna vez que me he puesto a jugar con mi esposa e intento hablar de forma como debería ser, y te ha escuchado y dice, ¿y vos por qué hablas así? Y le digo, porque eso es lo correcto. Aún más debo ampliar y decirles que el vos es más bien una de... No, en lo absoluto. Y es una derivación del vosotros. De hecho, si conjugamos los verbos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿dónde está el vos? Pero sí está tú. Yo, tú, él, pero no está vos. Y también me agarró de estudiar el origen del vos y del vosotros. Okay. Pero no tiene nada que ver. Me sacaste 3 minutos. Yo porque Ahora tengo que seguir hablando con la S como los salvadoreños hablamos la S. Se oye raro. Ok, la 4 íbamos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se alegró el corazón del sacerdote? Aplícalo. Tendría que decirlo, ¿por qué se alegró el corazón del sacerdote? No. Pero en español salvadoreño es ¿por qué se alegró el corazón del sacerdote? Porque vio dinero. Uy, dinero. Le iban a pagar más. Llegaron unos a decirle, ¿por qué estás en la casa de un solo si podés dirigir y ser el pastor de toda una ciudad? Entonces él lo que vio fue un montón de dinero. Cuando dijo los 10 no sé qué de oro. Y ese dice 10 de algo. 10 de plata, creo. Bueno, que 10 por año, creo que digo. El punto es este. Ese es exactamente el grave horror de algunos líderes religiosos hoy día. En realidad no predican por la responsabilidad y el deber y el privilegio de enseñar este libro, sino por el salario que eso signifique. Creo que eran 10 monedas de plata por año. ¿Y saben qué? En nuestro medio, y lo digo con tristeza, no sé si en los últimos 10 años, y esto es parte de la última década o tiene más, pero estoy seguro que no sucedía esto hace 30. Cuando yo fui llamado al ministerio, muy pocos querían ser pastores. Eran considerados como personas sin recursos económicos, sin educación académica, casi como personas de segunda. Pero en la última década eso ha cambiado. Y hay una cantidad de líderes religiosos que se postulan como personas con muchos recursos, incluso materiales. Y parece que eso puso también una moda en donde otros quieren serlo. Yo no estoy juzgando ni criticando a los que tengan muchos recursos. Y tampoco me atrevería a juzgar a los que quieren seguir un modelo establecido. Solo quiero recalcar que la Biblia dice que sería un grave error y horror que usted o yo querramos ser pastores por alcanzar una posición social, o por tener recursos, o por ser muy conocidos. En todo caso, si alguna vez que nos conozcan porque tenemos un corazón de servicio. Hay una pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? Antes, no me bajes. No movas esto porque hace... Hermano Larín pregunta. Hola, hermano Larín, buenas noches. Hermano pastor, ¿por qué se llevaron al sacerdote falso, los hombres de Dan? ¿Era tanta la idolatría o la necesidad de un sacerdote? Los hacedores de religiones están tan desquiciados que no les importa pagar por la mentira. Yo creo que es una enfermedad psicológica el hecho de que la mentira les sacia. ¿Saben? Voy a poner un ejemplo que es malo, pero quizás es útil. Le dice un hombre enamorado a su amante que no corresponde a su amor. Le dice este hombre,
mentime. Prefiero tu mentira. Me duele menos que la verdad. Entonces, aunque no me ames, decí que sí lo haces, porque esa mentira me alivia. Wow, uno pregunta, ¿cómo puede ese hombre sentirse aliviado ante una mentira? La única forma es que su desajuste emocional y mental está tan, pero tan caído, que prefiere la mentira que la verdad. Bueno, creo que así son los religiosos, hermano Larry. Pagan por puras mentiras. Es terrible, es un desajuste emocional. Pero no debería sorprendernos porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad la que debería darnos libertad, no la falsedad. Pero esta gente no estaba buscando la verdad, y hoy día muchos tampoco. Están buscando lo que es falso. ¿Había más? Ganó el Salmo 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermoso. Salmo 103. Y es un canto, ¿verdad? Sí, es un canto. ¿Quieres que te cante? Dale. Dale. Yo sí. Pues. ¿Verdad que todos ahí acaban de escribir que quieren oírte cantar? No, ya no quieren oírte cantar. Y ya no vamos a responder la vida. Se acabó el tiempo. No pudimos llegar ni a Salmos, ni pudimos llegar. Pero ustedes pueden llegar. ¿Cuál tenías? No, de que solo contéstame con un sí o un no. Dale. De que no entendí, no es de esto, ¿verdad? Pero cuando dijo Dios de que iba a sufrir la mujer, ¿por qué sufren las mujeres? ¿Y por qué crees que sufren? Porque las películas que veo, cuando, por ejemplo, los caballos tienen bebés, sufren. ¿Por el dolor al parir? No, porque antes no iba a ver. Pues yo no estoy seguro si sienten dolor al parir, como sienten las mujeres. Pero se ve como si se sienten. Bueno, eso te parece, pero creo que el sufrimiento del cual habla la Biblia no está atado al dolor físico, sino al dolor emocional. Y no sé si los animales son capaces de sentirlo o no. Al dolor, como no un dolor. Sino Pero al fin de cuentas sí te puedo responder con la Biblia algo. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar a nuestras bestias. Es la palabra que ocupa, bestia, pero en realidad yo sé que preferirías oír que debemos cuidar a nuestros perritos, a nuestras mascotas. Gracias por habernos acompañado. Por favor, les esperamos el domingo en cualesquiera de los cultos o mañana en Icon. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden la capilla infantil. Ok, buenas noches.